¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Alabo al Señor por el privilegio de hacerlo. He estado algo afectado de la salud, así que oro al Señor para que me dé la voz para culminar la lección, pero sobre todas las cosas que sea de bendición para ti, mi amigo, para ti, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Siempre oro para que el que se conecta a mi canal y ve los repasos de lección o cualquier otro material que aquí coloquemos sea para su bendición, sea para su fortalecimiento en la fe, sea para el crecimiento en el Señor. Estamos llegando a la lección número 7 de este primer trimestre del año 2023. El título del trimestre ha sido Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta séptima lección va a tener como título a uno de estos mis hermanos más pequeños. La base bíblica para esta semana, la base bíblica de esta lección es Mateo 25:34. El contexto de este versículo es la última parábola de las tres parábolas que Jesús contó allí en el marco de los eventos del tiempo del fin, en el marco de la preparación de la iglesia para el encuentro con el Señor Jesús. Y esta parábola inicia diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos, entonces Él va a separar a la humanidad. A la derecha colocará a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y entonces empezará a enumerar las razones por las cuales ellos se han hecho merecedores de esa recompensa. Y el resumen del discurso es que han sido personas preocupadas por aquellos que tienen necesidades más apremiantes que las suyas, aquellos que tienen necesidades más urgentes que las suyas. Han hecho el bien a uno de estos mis hermanos más pequeños. Alguien puede argumentar: pastor, es que la salvación es por las obras. Entonces quiere decir que mientras más obras yo haga, más posibilidades tengo de salvarme. Definitivamente no. La salvación es por la fe, pero la fe se manifiesta en obras y se manifiesta de una forma hasta sin darse cuenta. Si ustedes ven la reacción de estas ovejas, ellos van a preguntar: Señor, ¿en qué momento lo hicimos? ¿En qué momento atendimos al huérfano? ¿En qué momento atendimos al preso, al enfermo? ¿Cuándo? No lo hicieron a propósito. Fue algo natural que surgió de un corazón convertido. Cuando llegamos al Señor, cuando nos convertimos a Dios, entonces automáticamente brota en nosotros el deseo de servir, no por la recompensa, no por el aplauso, no para que se nos reconozca, sino porque no sabremos hacer algo diferente. La primera sección de esta semana va a llevar como título La viuda y el ministerio de Jesús. Nos traslada al momento en que Jesús regresó a Nazaret, a donde se había criado, según dice la Biblia. Ustedes recordarán que fue a Nazaret donde José y María decidieron radicarse una vez que volvieron del exilio en Egipto. Allí los coterráneos le habían visto crecer, lo habían visto de niño, lo habían visto de adolescente, de joven, trabajando en el taller de José, pero Jesús había salido de Nazaret, se había ido para iniciar su ministerio y ahora los de Nazaret habían escuchado que él estaba predicando, haciendo milagros y todos estaban a la expectativa. Cuando él regresa, dice la palabra de Dios que, como era su costumbre, el sábado fue a la sinagoga para adorar. Y cuando llega allá, cuando entra a la sinagoga, el asistente le entrega entonces el rollo del libro para ser leído. Aunque él no era el rabino
Cristo abre el libro y no tiene una mejor sección que ubicar la que va a definir el ministerio que Él va a desarrollar, la que va a definir lo que Él va a ejecutar, lo que es el verdadero reino de los cielos. Isaías 61, 1 y 2 es la lectura. Lo lee, describe la función mesiánica que no es otra de la del servicio. Recoge el rollo, se sienta, todas las miradas voltean a él y dice la escritura que Jesús culmina diciendo: hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. Esto fue algo sorprendente y hasta un shock para aquellos que le estaban escuchando. Había un concepto equivocado de la función mesiánica. Había un concepto equivocado del Mesías que esperaban. Los escribas de entonces, los sacerdotes predicadores de entonces, habían puesto a un lado todas aquellas profecías que hablaban del Mesías sufriente y habían resaltado, traído a colación, presentados como la verdad presente, las que se referían al Cristo triunfante, las que se referían al Cristo en su segunda venida. Así que ellos esperaban un conquistador, esperaban un guerrero, esperaban a alguien que se sentara en el trono de David, que lo reclamara como suyo y expulsara de los territorios de Israel a los odiados romanos. Y no solamente expulsar a los romanos, sino que se convirtieran en potencia, fueran ellos los que conquistaran otros reinos. Pero viene Jesús y abre la Biblia y le describe que la función del Mesías, que el verdadero reino del Señor que se va a implementar, no es otro que el del servicio, no es otro que el de ayudar a los necesitados. Esto también chocó contra el concepto que los judíos tenían. Ustedes recuerdan que ellos veían al pobre en forma de menos, lo menospreciaban. Para ellos, la pobreza era sinónimo de maldición de Dios. Vamos a verlo más adelante en una de las secciones de esta semana, cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús afirmó que era difícil que un rico se salvara. Para ellos, entonces, ser pobre era ser maldito por Dios. De algo estaba haciendo mal, porque la pobreza no se entendía en el concepto divino según lo que los judíos daban a entender. Por eso la preocupación, el amor de Jesús por los pobres, el amor de Jesús por los necesitados, es la evidencia más grande de su obra mesiánica. Es la evidencia más grande de su obra salvífica. Es la evidencia más grande de lo que Él quería enseñarle a la iglesia para que cumpliera su rol una vez que Él hubiera ido otra vez al reino de los cielos. De hecho, Santiago, cuando quiere hacer un resumen de lo que es el Evangelio, cuando Santiago quiere sintetizar lo que es la religión verdadera y sin mácula, la religión pura, entonces él la define como aquella religión que se preocupa por los pobres, que se preocupa por los huérfanos, que se preocupa por las viudas y que levanta el estandarte de la verdad del Señor. Ahí tenemos entonces el resumen de lo que la iglesia tiene que estar haciendo en el servicio a esta humanidad. Una segunda sección de esta semana va a llevar como título La provisión de Dios para los pobres. Y vamos a mirar que casi todos los escritores bíblicos hacen mención entonces de las ordenanzas que Jesús, que el Padre había establecido para atender a los más necesitados. Desde el mismo Moisés, allí en el libro de Éxodo, vamos a encontrar las primeras indicaciones que Dios da de cómo el pueblo debía reaccionar ante aquellos que tenían mayor necesidad que ellos. No solamente era la instrucción para el pueblo, sino que después fue la instrucción para la iglesia primitiva y para la iglesia de todos los tiempos. La primera mención la vamos a encontrar allí en Éxodo, capítulo 23, versos del 10 al 11.
El Señor está estableciendo la constitución de la nueva nación. Acaba de dar los 10 mandamientos, pero va a, permítanme usar esa expresión, a rellenar esos 10 mandamientos con ordenanzas diferentes para dar a entender la función verdadera del pueblo de Dios. Y entre esas funciones, el Señor le dice, mira, van a sembrar sus campos por 6 años. Al año 7º no la van a sembrar. Ella va a producir fruto por sí sola. Pero ese fruto no será para ustedes. No es para que ustedes lo recojan. No será para su propio provecho. Ese fruto será entonces para que lo coma el forastero, el pobre, la viuda, el huérfano, para los necesitados, aún para los animales silvestres, dijo el Señor que debía servir aquella comida. Y no solamente es que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento el cuidado que hay que tener por los pobres, pero Dios lo explica que va más allá de un plato de comida, que va más allá de simplemente dar alimentos. Salmos 82, 3, 4 nos amplía la idea del cuidado que debemos tener de los pobres. Es no solamente procurar alimentarlos, sino librarlos. Dice la Escritura que debemos pelear por ellos, que debemos velar para que nadie se aproveche de sus necesidades, para que no caigan entonces en aquellas manos usureras que les van a destruir. Y hay promesas, alabado sea el nombre del Señor. Proverbios 29:14, Salmos 41:1. El que da al pobre, Dios le va a dar a él. Dios no le va a desamparar, no tendrá necesidad, no tendrá ningún momento de apretamiento, no tendrá ningún momento de necesidad, porque Dios mismo tomará en cuenta aquellas bendiciones para devolverla con creces. Ahora mira, qué interesante, porque el concepto de Dios choca contra el concepto evolucionista. La evolución basa su tesis en la sobrevivencia del más fuerte. Así que los darwinistas modernos, ellos dicen, mira, ayudar al pobre, eso es contra la lógica. No puede ser, porque lo vamos a multiplicar. Ayudar al enfermo, a los necesitados. No, ellos tienen que desaparecer para que la raza pueda evolucionar, para que la raza pueda ser cada día más fuerte, para que cada día sea más inteligente, más capaz. Hay que ir saliendo de aquellos que no tienen posibilidades. Alabado sea el nombre de Dios y alabado sea la ilógica de Dios, porque aunque choca con los conceptos humanos, es la verdadera lógica. Bendito sea el nombre del Señor. Una tercera sección en esta semana lleva como título El joven rico. No sabemos mucho de este muchacho, aparte de que era joven y rico. Pero vamos a desarrollar un poquito la historia para encontrar algunas razones que nos llevan a aprender por contraste de él. Este muchacho era un muchacho enérgico, dice que vino corriendo a los pies de Cristo Jesús. Llegó ante él y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero la salvación, añoro la salvación, quiero verme en el reino de los cielos, ¿qué hago? Y Dios le dice, pues es fácil, guarda los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? No robarás, no matarás, guarda el sábado. Jesús se los describe. Y él le dice, Señor, los he guardado desde mi juventud. Pregúntale a que tú quieras. Cualquiera te va a decir que yo soy una maravilla. ¿Qué más, Señor? El Señor se le queda viendo, dice la palabra de Dios. Le ama, era una mirada de amor. Y le dice, mira, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y da el producto de esa venta a los pobres y sígueme. Y el relato bíblico termina diciendo que aquel muchacho se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, hay algunas conclusiones que quiero en esta hora compartir contigo. Hay algunas conclusiones que quiero en esta hora dejar
como resultado del estudio de esta sección. En primer lugar, a más nadie el Señor le dijo: sal de todas tus riquezas, vende todo lo que tienes. Sin duda, este era el Dios del joven rico. Este era el Dios de este muchacho. Era su verdadera preocupación. Y lo que el Señor le está diciendo es: mira, necesito que radique de tu corazón el egoísmo. El dinero no es malo. Malo es el amor al dinero. Y el joven rico le tenía un amor desbordado. No se atrevió ni siquiera a pensar en la oferta de Cristo. ¿Qué está apartando de nuestro corazón al Señor? Ahora, el amor al dinero es el peor de todos los amores, porque el amor al dinero nos encierra en nosotros mismos, nos hace egoístas, nos hace olvidar que somos parte de un mundo y que todos nos necesitamos. Segunda conclusión, y es un desafío que te lanzo a ti, me lanzo a mí mismo: debemos saber elegir. Mira, qué oferta tan extraordinaria recibió este muchacho. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. En otras palabras, serás uno de mis discípulos. Él iba a ser uno de los discípulos de Jesús, porque usó la misma expresión y usó con Mateo y con otros al llamarlo: ven, sígueme. Pero aquel muchacho no supo elegir. Prefirió las riquezas, eligió las riquezas y se perdió para siempre. Se perdió en la historia y en la eternidad. Otra conclusión: no importa cuántas bendiciones nos dé el dinero, serán bendiciones temporales, no lo olvides. Algún día nos vamos a encontrar con la eternidad. Algún día nos vamos a tener que ir al tribunal de Cristo. Allí es donde verdaderamente tendrá valor lo que hemos hecho, para bien o para mal. Por último, las riquezas mal usadas siempre serán una maldición, pero las bien usadas serán de bendición. No es malo tener dinero. El Señor no te va a mandar a salir de tus riquezas. Simplemente te dice: ponlas en la perspectiva correcta. Por eso, Marcos 8, 35 al 37 nos resume esta verdad diciendo: ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? ¿De qué le sirve al hombre acumular riquezas, riquezas y riquezas, y al final se muere y pierde su alma? Escojamos hoy la salvación. La cuarta sección de esta semana va a llevar como título Zaqueo. Y vamos a encontrar a otro personaje bíblico en contraste con el que acabamos de estudiar. Mira, el joven rico era sin duda un joven amado. Todo el mundo tenía que ver con él. Buen muchacho, obediente, toda la ley la cumple. Pero tenía un Dios que le estaba apartando de Dios. Zaqueo era odiado, porque Zaqueo tenía como profesión ser publicano, y los publicanos eran ladrones autorizados, robaban a sus compatriotas en favor de un imperio que odiaban. Los publicanos eran menospreciados, eran considerados lo peor de la sociedad. Así que aquí tenemos un contraste interesante. Pero mira esto: Zaqueo tenía necesidades espirituales. Había escuchado hablar de Jesús, quería conocerle y quería ser salvo. Así que el encuentro con Jesús no fue coincidencial, no fue un encuentro de casualidad, fue un encuentro organizado en la agenda del cielo. El Señor lo preparó. De hecho, Jesús sabía que estaba en el árbol y Jesús sabía que ese día iba a posar en su casa. Algunas similitudes con el joven rico. Ambos eran ricos. Ambos querían ver a Jesús. Ambos anhelaban la salvación. Pero hasta allí llegan las similitudes. Porque el joven rico era amado, Zaqueo era odiado. El joven rico se fue triste y Zaqueo toma decisiones.
Mira qué interesante. A Zaqueo Jesús no le dijo nada de la plata. A Zaqueo Jesús no le mencionó nada de la riqueza. Le dijo, o mejor dicho, fue Zaqueo el que reaccionó. La mitad de mis bienes se lo daré a los pobres. Si yo he defraudado a alguien, le voy a pagar 4 veces. He encontrado la salvación. Y Jesús lo confirma. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Alabado sea el nombre de Dios. Me encanta lo que Elena de White, inspirada por Dios, nos deja allí en El deseado de toda la gente, página 508. Ustedes recuerdan en el momento que el joven rico se va y Jesús da una expresión que causa conmoción entre los discípulos. Jesús dice, oh, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que el camello entre por la cabeza de la aguja, y eso ha sido un tema de discusión que no es el de ahora, que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos se escandalizan. ¿Cómo? Si es que la riqueza para nosotros es bendición de Dios. Un rico es porque Dios le ha bendecido. Un rico es porque Dios le ha prosperado. Un rico es porque Dios ha sido con él. El pobre es el maldito. Y ahora tú nos dices que un rico no se salva fácil. Entonces, ¿quién se salva? Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Elena de White, en esta cita, deseado de toda la gente, página 508, nos dice que los discípulos fueron testigos de esta verdad. Ellos pudieron presenciar en Zaqueo entonces la hermosa verdad de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La última sección de esta semana. ¿Has visto a mi siervo Job? Y quiero desarrollar un poco la historia. La conocemos porque los calificativos para Job de intachable, de perfecto, no solamente se lo da el autor del libro, sino que el mismo Dios en 2 oportunidades se lo hace ver a Satanás, se lo hace ver al enemigo. Es un hombre intachable, perfecto, apartado del mal. Y aunque es sometido a una prueba tremenda, al final sale victorioso. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero abrir un paréntesis. No tiene que ver con la lección. Tiene que ver con un concepto muy personal. A mí particularmente no me gusta cuando alguien habla mal de la esposa de Job. Porque a veces creemos que la esposa de Job era un tercero. Era alguien distante, alguien que llegó, un aparecido. Pero recuerda que las vacas que se murieron eran de la esposa de Job. Los camellos que se robaron le pertenecían a la esposa de Job. Los siervos que fueron calcinados eran de la esposa de Job. Los 10 hijos que murieron eran de la esposa de Job. Que reaccionó diferente a Job, sí, como no. Pero mira que ni Dios la juzga, porque sigue siendo la esposa de Job. Sigue siendo la mujer que le va a proveer los próximos 10 hijos a Job. Así que la próxima vez que nos atrevamos a hablar mal de ella, recordemos, coloquémonos en sus zapatos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si pasáramos una prueba así? Porque el único que fue probado no fue Job. Nosotros hablamos de la prueba de Job y la esposa. ¿Era un extraterrestre? No. Cierro el paréntesis. Porque esto no es la historia. Estamos mirando cómo Job trabajaba por uno de estos mis hermanos más pequeños. Y el resumen está allí en Job 29:16. Y de la causa del desconocido, dice Job, me informaba con diligencia. Mira, él era un hombre preocupado por la comunidad. Él estaba atento a las necesidades. No esperaba que llegaran a él. Job, ¿me puedes ayudar con esto? Job, ¿me puedes servir aquí? No, él estaba proactivo. Él estaba allí siempre presente para colocar el hombro, para meter la mano, para sostener, para ayudar. Hay un comentario de Elena de White que me encanta. Que al igual que Job, nosotros debemos ser proactivos. No esperar que las necesidades lleguen a nosotros,
sino nosotros ir primero, investigar, ir primero a mirar qué está ocurriendo y en consecuencia nosotros pudiéramos ser proactivos. Aunque la salvación no es por obra, aunque la salvación es por la fe, los salvos siempre seremos instrumento de salvación para aquellos mis hermanos más pequeños. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos a entender nuestra función y a cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga.